Hola chicos, hola. Vamos a continuar con la segunda semana, con la segunda actividad de la quinta experiencia aprendizaje. Vamos a seguirnos protegiendo del COVID. Nuestras normas de nuestra aula virtual. Me voy a enfocar mayormente a lo que es para el ingreso de las clases, donde ustedes van a tener que identificarse con sus datos completos para dejarlos ingresar. Muy bien, tenemos acá el propósito, que es vamos a trabajar con la técnica saturar y agrupar, vamos a definir la necesidad o el problema y vamos a trabajar con la técnica del Matrix ERIC. Ya luego capacidad y el producto. Continuamos en la quinta experiencia de aprendizaje. Nuestro título lleva elaboramos prototipo para defender el turismo, la diversidad cultural de mi localidad. La semana pasada hemos trabajado la pregunta retadora del desafío. Esta semana vamos a trabajar con proponer ideas creativas y definir el problema. Ya, definimos y proponemos ideas creativas, muy bien, para promover el turismo. Este es el título de la clase. Estamos hoy día en la fase 2, que es definir el problema, y fase 3, idear, ¿ya? Continuamos, que esta es la evidencia que van a presentar esta semana. Ya van a aplicar la técnica de agrupar y saturar y vamos a trabajar con la técnica de Matrix ERIC y por último vamos a ver la idea o alternativa de solución. Antes de ello, esta es la lista de cotejo que ustedes van a ser evaluados en este proceso de aprendizaje. Ya, continuamos. Vamos a desarrollar el tema, vamos a recordar que hemos hecho la semana anterior, que es redactar la pregunta, el desafío, y hemos trabajado con la entrevista. Esta semana vamos a trabajar con las técnicas que ya les he dicho. Para ello comenzamos con la fase definir. Este es el recorrido que estamos haciendo. La semana pasada trabajamos con la fase empatizar, hoy nos toca con la fase definir, ¿sí? ¿Con qué técnica vamos a trabajar? Bueno, primero tenemos que haber sintetizado la información, ahora vamos a aplicar la técnica saturar y agrupar. Ya para esta técnica vamos a aplicar de los 5 por qué de la entrevista, porque la entrevista era de los 5 por qué, donde podremos encontrar o dar solución a los problemas. Primero, saturar significa ver tanto las preguntas como las respuestas, y luego agrupar es donde vamos a agrupar por temas o por características del tema. En este caso vamos a sintetizar la información con la técnica saturar y agrupar, que en inglés se denomina clustering, ya, crear grupos. Vamos a hacer grupos. De esta manera vamos a ver cuáles son las revelaciones, los insights de la información recopilada en los 5 por qué. Ya, para ello, primero, número 1, vamos a colocar en la pared los post-it, es decir, las tarjetitas de colores, las cartulinas de colores. Si has grabado o has escrito esa información, la vamos a aplicar en todas las tarjetas, la vas a pegar en la pared o en un tablero que tengas y luego la vas a agrupar. Los vas a agrupar, ¿por qué? Por respuestas, por temas. Vas a sintetizar esa información, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver cuáles son las necesidades, los ensayos, las revelaciones de las personas. Para ello, número 1, vas a tener en cuenta ¿qué cosa? Los 5 por qué de este trabajo, de la entrevista que has aplicado. En este caso, el problema era pocos turistas visitan la región Tumbes. Eso es lo que era en ese caso. Yo apliqué los 5 por qué y me dieron algunas respuestas y preguntas, ¿ya? Una vez que me dieron algunas respuestas, esta de acá lo voy a tener que ubicar en las hojitas de colores, en las cartulinas, y colocarlos en la pared o en algún otro tablero, ya, para poder organizarme. Una vez que yo, número 2, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, mire, ¿qué encontré? ¿Qué respuestas tengo? Dice, hay poca información de los lugares turísticos. Otro usuario que me dijo, porque falta inversión para difundir y remodelar
a los lugares turísticos. 3, no hay oportunidad de desarrollo en la población. 4, porque las autoridades no ven potencialidad en la comunidad, no le dan a conocer. 5, porque falta promover la comida natural, las fiestas costumbristas que no son muy conocidas en la región. Eso me dijeron algunos de los usuarios que yo les apliqué la entrevista de los 5 por qué. Ahora paso a agrupar. Acá es saturar, acá paso a agrupar por temas y yo, por ejemplo, he agrupado solamente 2 temas. Promocionar lugares turísticos y falta de inversión en los proyectos de turismo en la zona. Por ejemplo, hay poca información de lugares turísticos. Por ejemplo, una respuesta, falta promover la comida natural que está acá. Muy bien. Ahora, falta de inversión. Efectivamente, no hay oportunidad de desarrollo en la población en el turismo. ¿Sí? Y otro, porque las autoridades no ven potencialidad. Por lo tanto, no invierten. O sea, no hay inversión. Así los he agrupado yo. Y para que tú también tengas en cuenta, una vez que yo he agrupado, voy a aplicar la técnica del POV, que es la técnica, en este caso, del insight, ¿no? Del insight. ¿Para qué eso que voy a hacer? Voy a ver las necesidades, voy a definir el problema, voy a ver las revelaciones, los insights, para formular mi punto de vista, que significa justamente la técnica del punto de vista o la técnica del POV. ¿Listo? Para ello voy a ver que el usuario necesita, que su usuario tiene una necesidad. ¿Por qué? Porque hay que una revelación. Muy bien, hay un momento de redactar en verbos, hay que ver las necesidades y las revelaciones que tienes. Vamos a fijarnos en los ejemplos. Ejemplo número 1, las personas están preocupadas por la suspensión de actividades turísticas en la zona. ¿Qué cosa necesitan? Necesitan organizarse para poder pensar en nuevas formas de difundir el turismo, valorando la diversidad cultural. ¿Por qué? Porque la pandemia está generando nuevos desafíos para los sectores económicos como el turismo. Ahí está. Ejemplo 2. Los pobladores de la región Tumbes están preocupados por la suspensión de las actividades. Muy bien, ¿por qué? Porque ¿qué necesitan? Necesitan organizarse con las autoridades para crear proyectos para mejorar los lugares y difundir, en este caso, los lugares turísticos y difundir, valorando la diversidad cultural. ¿Por qué? Porque durante la pandemia se han visto obligados a pensar en nuevos desafíos para reactivar la economía en el sector turismo, valorando la diversidad cultural. Muy bien, acá tienes 2 ejemplos. 2 ejemplos que puedes hacerlo tú. Luego de ello, vas a ir a la técnica del cómo podríamos, que en este caso ya esta técnica ya le hemos, esta es la pregunta retadora que le hemos hecho al comienzo. Ojo, ya la pregunta retadora que ahora lo volvemos ya en función a lo que hemos al desafío y todo ello. Ahora nos vamos a hacer la pregunta ¿cómo podríamos? ¿Por qué? Porque lógicamente el problema que tenemos, que la falta de difusión, la falta de proyectos y la falta de lugares turísticos acondicionados y adecuados para que puedan difundir el turismo, entonces nos hacemos la pregunta, ¿cómo podríamos las y los adolescentes elaborar prototipos para difundir el turismo respetando la diversidad cultural de la localidad? Muy bien, esta es mi problemática. ¿Qué podríamos hacer? Falta difundir, no hay difusión, no hay proyectos para poder mejorar lugares de turismo. Entonces, ahora sí, vamos por la siguiente fase. Una vez que ya tú tienes el problema, que ya lo tienes en este lado, ya acá ya tienes tu problema, que es buscar reactivar, en este caso, la economía a través del turismo, valorar el turismo, etcétera. Ya tienes ahí. Entonces, nos hacemos la pregunta. Una vez que nos hacemos la pregunta, pasamos a la fase 3, a la fase idear. Entonces, vamos acá en la fase 3, idear, vamos a generar las alternativas de solución. Para eso vamos a utilizar la técnica del Matrix ERIC, que es justamente esta técnica aplicada. Es una herramienta concebida en 2005 por Chan Kim y René. Exacto, ya está muy bien. ¿En qué consiste? En 4 cosas: en eliminar, reducir, incrementar y crear. Esta matriz derivada de las siglas eliminar, incrementar, consiste en preguntarnos nuevas propuestas que nos diferencien de la competencia. Por ejemplo, ¿qué eliminar? ¿Podríamos eliminar algo de ello? ¿Qué podríamos reducir? ¿Qué podríamos incrementar? ¿Y qué podríamos crear? ¿Para qué? Para que el turismo se reactive en la región Tumbes. ¿Ya? De ese modo generaríamos múltiples ideas creativas para plantear solución a las necesidades encontradas. Para ello vamos a trabajar ahora como ejemplo. ¿Cuál era nuestro problema? En este caso, ¿cómo podríamos los adolescentes crear prototipos del problema encontrado, ¿no? ¿Cuál era el problema? Que faltaba difundir, faltaba crear
o implementar proyectos que mejoren los lugares turísticos y así se pueda incrementar o buscar nuevas formas de turismo. Ya, muy bien. ¿Cuáles son las acciones? Acciones que reducen los costos de producción, acciones que aportan diferencia de los demás. Por ejemplo, ¿qué acciones podríamos eliminar? ¿Qué acciones podrían las malas prácticas del turismo? Por ejemplo, personas que no dan buen servicio o guías turísticos de repente que no los llevan en el lugar donde les prometen, mal transporte, los llevan a un restaurante donde no sirven bien, donde la atención es pésima. Entonces, esas prácticas de turismo, o cuando, por ejemplo, ven una persona extranjera, le cobran el doble, el triple, esas son malas prácticas del turismo. ¿Por qué? Porque lógicamente si tú vas, si tienes una mala experiencia, te ha pasado algo, no vas a volver a regresar a ese lugar y no vas a confiar y vas a estar. En cambio, si te tratan bien, obviamente no. Entonces, las malas prácticas de turismo y los riesgos que puede exponerse el visitante con personas no confiables y no capacitadas para ese tipo. Que eso podríamos eliminar y reducir, bueno, en este caso, los canales de difusión y trabajar en un segmento de clientes, es decir, que no vaya dirigido a todo tipo de público siempre, sino que de repente en las vacaciones de enero y febrero vaya dirigido específicamente a los padres, ¿no? Para que lleven a los niños y que, por ejemplo, en julio o en algo otra fecha especial, entonces vaya dirigido específicamente a ese tipo de clientes. Por ejemplo, del 14 de febrero a que vaya dirigido específicamente a las parejas, ¿no? O a los padres, ¿no? Que vayan día de vacaciones para la familia completa. Y así, o sea, que los canales de difusión sean específicos para un público específico, no que sea a nivel general para todo, ¿no? ¿Y qué acciones se podrían, en este caso, incrementar? Bueno, tendríamos que incrementar no solamente el turismo, sino todo lo que implica la región Tumbes: gastronomía, medicina ancestral, artesanía, naturaleza, conexión con la naturaleza, las labores culturales, la agricultura, la ganadería, todo ello muy aparte del turismo. Eso debería implementar. No solamente se debería trabajar en el turismo o valorar el turismo, sino al final todo lo que implica en este caso, valor cultural en la región Tumbes. ¿Y qué podríamos crear? Pues en este caso hay para crear tantas cosas. Por ejemplo, material de difusión en físico, virtual, digital, aplicaciones, página web, canales de YouTube, radio, televisión. ¿Para qué? Para difundir el turismo y pues incrementar, ¿no? el número de visitantes en la zona, ¿no? Y así de esa manera valorar o revalorar el turismo y enfocado, por supuesto, en la diversidad cultural de Tumbes. Listo, entonces eso podríamos acá, que podríamos en este caso reducir también, podríamos reducir, por ejemplo, podría ser acá, por ejemplo, también reducir los proyectos que hacen las municipalidades que al final no tienen resultado, ¿no? De repente van a mejorar una pista o van a mejorar algo en un centro turístico y al final lo está mal hecho, una inversión con muy mal material. Eso se podría reducir o también podría estar en eliminar, ¿no? Entonces, mala gestión, por ejemplo, también ahí de las autoridades o tanto de los administradores de los centros turísticos como de las municipalidades que están de frente directamente encargados de este tipo de cosas. Listo. Una vez que ya has tenido este abanico de alternativas de solución con la matriz de Eric, que es eliminar, reducir, incrementar y crear, pasamos a ver, ¿no? Que es importante promover el turismo, ya que la medicina ancestral es alternativa, que la gastronomía es una oportunidad de turismo, ya que se puede difundir en canales YouTube, todo eso, aprovechar las labores culturales para difundir también en páginas web, ya. Entonces eso es lo que buscamos nosotros, ya, eso es lo que buscamos.